En efecto, Unión por el Perú ha alcanzado el número de firmas necesarias para presentar una nueva moción de vacancia presidencial en contra del presidente Martín Vizcarra. Lo ha confirmado hace unos minutos aquí en RPP Televisión el parlamentario José Vega Antonio de la bancada de Antauro Humala. El Frente Amplio se ha sumado a esta propuesta. Inicialmente el Frente Amplio quería ir con una moción en particular, pero allí viene el problema, si es que se quiere conseguir este objetivo, de alcanzar el número de firmas necesarias. Lo han hecho también, es decir, se han plegado también dos congresistas de Acción Popular, pese a que más temprano el vocero alterno Ricardo Burga de la bancada de Acción Popular había dicho que ellos no se plegaban, no firmarían ninguna moción. Los congresistas axiopopulistas que se han sumado a esta nueva moción de vacancia son Orlando Arapa y Rosario Paredes e Izaguirre, que a tono con lo que dijo Burga más temprano aquí en RPP Noticias, no se plegaron o no respetaron este acuerdo. Vamos a tener todas las voces en cuanto a reacciones de esta nueva moción de vacancia, pero hay que ser muy claros. Esta nueva moción surge por los hechos denunciados y aparentes sobornos recibidos por el señor Vizcarra cuando fue gobernador regional de Moquegua en los proyectos Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua. Las reacciones políticas las vamos a tener, pero nosotros queremos conocer los hechos o profundizar en ellos, mejor dicho. Por ello hemos invitado esta noche al procurador anticorrupción Amado Enco, quien también está en nombre de la defensa del Estado peruano tras estas pesquisas. Luego vamos a ir, evidentemente, con las voces desde el Congreso de la República. Pero como le digo, vamos a los hechos y profundicemos en ellos, porque hay una disputa fiscal en este momento. Y eso podría a la larga entorpecer la investigación. Es una mirada de los hechos. Señor Enco, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bienvenido al programa. Muy buenas noches, Jaime. Gracias por la invitación y saludar a todos tus oyentes y las personas que están viendo en este momento tu programa. Muchas gracias por eso. A ver, los hechos en cuanto a las últimas horas. Acabo de presentar el programa con esta nueva moción de vacancia, pero eso es un plano netamente político. Lo que le decíamos a nuestro público, y nos gustaría que usted se sume y se pliegue a ello, es relatar un poco más los hechos. Y lo que está pasando es una disputa fiscal que podría, a la larga, entorpecer, dilatar, hacer esta investigación que debe ir a profundidad y debe esclarecer estos hechos que se han denunciado, corruptelas, aparentes sobornos, con dos fiscalías o dos fiscales, ¿no? De un lado el fiscal Juárez Atoche y del otro el fiscal Chirre. El fiscal Chirre, por cierto, en noticias que se acaban de conocer esta noche, ha dado un plazo de 48 horas a Obra INSA para entregar documentos por el caso Lomas de Hilo. Según la periodista Graciela Villasís del Comercio, sus fuentes le han afirmado que representantes de la empresa están sorprendidos, o dicen estarlo, porque están en proceso de colaboración eficaz con el fiscal Juárez. ¿Cuál es su percepción de justamente que dos fiscalías tengan este caso? Un fiscal da un plazo de 48 horas, los colaboradores o aspirantes a colaboradores dicen, oiga, pero yo estoy colaborando con el fiscal Juárez. ¿No entorpece al final todo esto la investigación? A ver, Jaime, creo que frente a una situación como esta, lo importante es ser lo más objetivos posibles en el análisis, ¿no? Primero, yo creo que sí, evidentemente hay que lamentar este impasse, este inconveniente que ha surgido al interior del Ministerio Público, que no debería haberlo, ¿no? Porque las razones para determinar la competencia en el conocimiento del caso de Lomas de Hilo, inclusive en el caso del Hospital de Moquegua, están bastante bien determinadas, ¿no? Entonces, yo espero sinceramente que de manera pronta
la fiscal de la Nación pueda adoptar las medidas necesarias para evitar que este inconveniente continúe, ¿no? Ahora, respecto al tema de la competencia, Jaime, en realidad acá no hay ningún conflicto de competencia, ¿no? El tercer despacho a cargo del doctor Elmer Chirre no ha quitado el caso a nadie, ¿no? Las competencias de las fiscalías supraprovinciales están determinadas por las normas internas del Ministerio Público, pero también evidentemente por el Código Procesal Penal, ¿no? Los competentes para investigar al expresidente del gobierno regional de Moquegua, al señor Martín Vizcarra, por estos presuntos sobornos, ¿no es cierto?, vinculados tanto a la obra de irrigación Lomas de Hilo y a la construcción del hospital de Moquegua, corresponden al subsistema anticorrupción del Ministerio Público. Y este no es un hecho que lo diga Amado Enco, sino ustedes habrán podido notar también en el documento que ha evacuado la señora fiscal de la Nación, en donde de manera expresa le contestan al coordinador del equipo especial, al doctor Rafael Vela, ¿no es cierto?, ante un pedido de ampliación de competencias, la fiscal de la Nación les expresa que los hechos por los cuales están pidiendo ampliación de competencia no corresponden ser investigados al equipo especial, sino al subsistema especializado en delitos de corrupción. Entonces, allí, no solamente por decisión de la titular del Ministerio Público, sino también por las resoluciones de Fiscalía de la Nación que precisan cuál es el ámbito de competencia del equipo especial, ¿no es cierto? Insisto nuevamente, la competencia es clarísima, que radica en el subsistema especializado en delitos de corrupción, en este caso particular, en el despacho de la Fiscalía Supraprovincial a cargo del doctor De acuerdo. Usted Elmer Chirre, ¿no? ha dicho que el fiscal Chirre no le ha quitado el caso a nadie. Pero entonces, ¿quién le ha quitado el caso a quién? Porque hay dos fiscales que se disputan un mismo caso. No, a ver, estamos en el escenario, estimado Jaime, de que un aspirante a colaboración eficaz en el marco del caso Club de la Construcción ha delatado probablemente varios hechos que están sujetos a corroboración. Uno de esos hechos no tiene relación o conexión con el caso Lavallato. Y es por esa razón que frente a ese hecho en particular, el doctor Germán Juárez Atoche pide al coordinador, al doctor Rafael Vela, que haga una solicitud de ampliación de competencias para también conocer e investigar ese hecho en particular. La FN ha sido bastante clara, ha dicho que este hecho en particular por el cual están pidiendo ampliación de competencias, ¿verdad?, no corresponde ser investigado, ser materia de investigación a cargo del equipo Lavallato, sino a cargo del subsistema anticorrupción. Entonces, ahora, la información, Jaime, de estos presuntos hechos delictivos, ¿no es cierto?, de corrupción, han sido difundidos por los medios de comunicación. Por lo tanto, un fiscal anticorrupción está en el deber de abocarse al conocimiento de ellos y abrir una investigación. El 15 de este mes, el 15 de octubre, el tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial, de acuerdo a sus competencias y a sus facultades y atribuciones, ha abierto una investigación por los sobornos que se habrían pagado para acceder a la adjudicación a obra INSA del proyecto de irrigación Lomas de Hilo. El doctor Germán Juárez Atoche, consciente que no tiene la facultad o la competencia, hace un pedido y hace mal el doctor Germán Juárez Atoche, esa es la opinión de la Procuraduría Especializada, hace mal en abrir una investigación antes de que su pedido sea resuelto por la FN, ¿verdad? Entonces, estimado Jaime, allí es clarísimo que no hay competencia en el equipo especial para ver este caso. Tal vez sí en los otros hechos que ha delatado o que ha señalado, ¿no es cierto?, el aspirante. O sea, usted dice, en el caso Lomas de Hilo, no tendría competencia el fiscal Juárez Atoche. Así es. Pero tiene colaboradores eficaces que le han brindado información privilegiada, con detalle, con correos electrónicos y otra clase de evidencias que, según el equipo especial, deben ser corroboradas por ellos. Entonces, así es. El asunto es que aquí usted bien dice que es la fiscal de la Nación la que debe solucionar este asunto, que, como repito, lo que está provocando es que
el caso tenga a dos fiscales atendiendo con sigilo, con celo, pero a la larga entorpeciendo una investigación. Es lo más probable. Pero yo le hago esta pregunta porque usted algunos días atrás dijo que la fiscal de la Nación debería inhibirse de cualquier investigación al señor Vizcarra. ¿Quién soluciona entonces este impasse? A ver, para terminar de hacer la precisión respecto al primer tema, es importante, Jaime, también hay que señalarlo que aquí no está en tela de juicio la idoneidad profesional ni la experiencia que registran ambos fiscales. Por un lado el doctor Juárez Atochi, por otro lado el doctor Elmer Chirre. Ambos fiscales registran una experiencia importante en el conocimiento de casos complejos. Por lo tanto, la investigación se encontraría garantizada con cualquiera de los dos magistrados del Ministerio Público. Eso creo que hay que enfatizar. Y lo segundo es que el proceso de colaboración respecto a este delator, ¿no es cierto?, a este aspirante, por supuesto que debe proseguir su marcha, Jaime, a cargo del doctor Juárez Atoche, porque el proceso de colaboración eficaz es un proceso independiente. Por lo tanto, la responsabilidad del delator en estos hechos que formarían parte de este cuaderno tienen que agotarse, tienen que analizarse dentro de ese cuaderno. Sin embargo, la información que pueda surgir de ahí y que pueda comprometer a otros funcionarios públicos o a otros partícipes del delito, que no son ya de competencia del equipo especial, evidentemente tiene que ser transmitido a una fiscalía supra, a la fiscalía supra provincial. O sea, entregarle el señor Juárez la información al fiscal Chirre, es lo que usted está diciendo. Eso es lo que corresponde técnicamente, Jaime, en este caso, ¿no? Ahora, respecto a tu pregunta sobre el tema de la inhibición, no es en realidad respecto de cualquier investigación en contra del señor presidente de la República que se le ha pedido a la señora fiscal de la Nación, sino de manera particular, porque cada caso, Jaime, se tiene que analizar en su real dimensión, objetiva, en tiempo y espacio. Entonces, el pedido de excusa que se le pidió a la fiscal de la Nación fue específicamente para el caso del señor Richard Cisneros, ¿no? De las órdenes de servicios que se le generaron entre el 2018 y el 2020 en el Ministerio de Cultura. En ese caso particular, por supuesto, y es de conocimiento público, que evidentemente surgió un cuestionamiento directo de la titular del Ministerio Público hacia una persona que es una potencial testigo y una de las principales testigos en el caso que se seguiría contra el mandatario por estas contrataciones irregulares. Entonces, advertimos como defensores del Estado que ahí hay un conflicto de intereses que inhabilita a la señora fiscal de la Nación para conocer ese caso específico, no otro, ¿no? Es importante hacer esa aclaración. No, vale la aclaración porque después del pedido que usted hizo o la opinión que usted dio, válida por cierto, la fiscal o la respuesta que dio fue: vamos a investigar al señor Vizcarra sobre los hechos relacionados a Richard Cisneros el 29 de julio del 2021. Entonces no hubo ninguna inhibición. En ese sentido y en el contexto en el que nos encontramos, usted reiteraría esa opinión de que la señora Zoraida Ábalos, la fiscal de la Nación, debería inhibirse en todo lo relacionado al caso Richard Cisneros con el señor Vizcarra. Mira, por supuesto que sí, pero el pedido de la Procuraduría a Jaime y para tus televidentes tenía sentido ser resuelto antes de que la señora fiscal de la Nación se aboque al conocimiento de ese informe que elevó la doctora Jani Sánchez Porturas. ¿Por qué razón? Porque nosotros asumimos la tesis de que al momento de calificar un informe, evidentemente se puede ver afectado el principio de imparcialidad. Y eso es lo que nosotros advertimos respetuosamente, Jaime, ha sucedido con esta calificación. No tanto porque se haya postergado el inicio de una investigación hasta el 28 de julio del próximo año, sino porque en la calificación jurídica que se hace, ¿no es cierto?, va contrasentido de la tesis de investigación de la Fiscalía de Primera Instancia, de la fiscal Sánchez Porturas. El delito que se viene investigando es el delito de colusión agravada y según la línea de investigación de la fiscal Sánchez,
es que el señor presidente de la República, junto a la señora Miriam Morales, habrían coinstigado a cometer este delito de colusión. Y el delito de colusión sanciona al instigador y al autor material con la misma pena, Jaime, o sea, de 6 a 15 años. Por razones que en realidad no se exponen en la disposición de la FN, ¿no? Se omite el delito de colusión agravada y más bien se opta por el delito de tráfico de influencias, que es un delito evidentemente con una pena menor y que por supuesto eso podría afectar la línea de investigación que maneja la autora. En ese orden de ideas, en ese orden de ideas que usted está exponiendo, el señor Vizcarra también debería ser investigado prontamente, incluso ofrecer un testimonio, además de estos 2 casos, digamos, que le corresponden a su momento como gobernador regional de Moquegua, también lo propio por el caso Cisneros. Ahora, antes del 28 de julio. Por supuesto, Jaime, porque a ver, ¿qué sentido tiene? Yo creo que aquí me van a entender muy bien los colegas abogados, es que de acuerdo al Código Procesal Penal, si yo abro investigación preliminar, de acuerdo al Código Procesal Penal, tiene sentido una investigación preliminar en tanto y en cuanto tú tengas que realizar actos de investigación inaplazables y urgentes. Entonces, no tiene sentido abrir una investigación preliminar para realizar actos inaplazables, actos urgentes, ¿no es cierto?, de aquí a un año. Entonces, para esa razón, mejor no se hubiese abierto una investigación preliminar. Pero más allá de esto, Jaime, nosotros hemos sostenido y sostenemos de que no existe ningún impedimento constitucional ni legal para que se investigue al presidente de la República por estos hechos, tanto por el caso Richard Cisneros como por estos casos que recientemente se han conocido que lo involucran en presuntos actos de corrupción en la adjudicación de estas 2 importantes obras en la región de Moquegua, ¿no? Entonces, sin duda, yo creo que aquí se debería iniciar las investigaciones, tomarse las medidas asegurativas para poder cautelar los fines de la investigación. ¿Cuáles son esas medidas asegurativas? Bueno, Jaime, yo creo que una de ellas, por ejemplo, frente a la gravedad de los hechos, evidentemente tendría que pasar por levantamiento del secreto bancario, del secreto de las comunicaciones, y yo no descartaría la necesidad, ¿no es cierto?, de un impedimento de salida del país. ¿Al señor Vizcarra? Por supuesto. De acuerdo. Levantar el secreto de las comunicaciones, impedimento de salida del país y evidentemente la toma de un testimonio lo más pronto posible. Creo que eso es lo que corresponde, pero además está la voluntad manifiesta y pública del jefe de Estado de someterse a las investigaciones y de colaborar con las diligencias a las cuales sea convocada por la autoridad fiscal. Ahora, usted nos dice que es el fiscal Chirre, volviendo al caso de Moquegua, Hilo y el hospital, es el fiscal Chirre el que debe proseguir con estos casos, sin perjuicio de que el señor Juárez siga tomándole testimonios, recogiendo colaboraciones que también deben abonar al caso, aunque finalmente lo que usted nos dice es que sea Juárez o el equipo especial el que remita todo lo recabado, todo lo conseguido al despacho del fiscal Chirre. Realmente es un enredo, la gente se puede estar confundiendo, no, pero estamos hablando de dos fiscalías. Para aclarar, Jaime, Sí. aclarar en esa parte, Jaime, lo que pasa es que yo presumo de que el aspirante a colaboración eficaz ha delatado varios hechos, ¿verdad? De esos varios hechos, quizás algunos sí son de competencia, evidentemente, del equipo especial, pero estos 2 hechos en particular, que vinculan a la participación del expresidente del gobierno regional de Moquegua, ¿no es cierto?, por el tema del hospital y las lomas de Hilo, no tienen absolutamente nada que ver con los casos que se siguen contra las empresas brasileñas y sus consorciadas o empresas conexas en el Perú con quienes habrían participado. Y la resolución de la disposición de la fiscal de la Nación se encarga de señalar eso. Entonces, en estos 2 hechos en cuestión, lo que corresponde es que toda la información que se recabe dentro del proceso de colaboración eficaz y sea corroborado, sea transmitido o remitido al despacho del doctor yo le decía Chirre, esto, que es el competente para investigar a los demás funcionarios implicados. Claro, yo le decía esto de las colaboraciones que usted
señala, digamos, que puede el señor Juárez seguir recogiéndolas, pero lo que le decía al principio, ¿no? El fiscal Chirre le da un plazo de 48 horas a Obrainsa para que entregue la documentación referida al caso Lomas de Hilo y según El Comercio, los representantes de la empresa dicen, oiga, pero yo estoy colaborando con el señor Juárez, entonces corre en riesgo también esta colaboración. Entonces, lo más sano aquí, lo hemos dicho desde el principio, es que debería ser una sola fiscalía. De acuerdo, un solo fiscal, el que resuelve estos casos. Pero si es que el colaborador o la empresa colaboradora ha tomado la decisión de colaborar con el Ministerio Público, entonces tendrá que colaborar tanto en su proceso de colaboración eficaz, que al final y al cabo es un proceso que está en trámite. No se sabe si finalmente concluirá, ¿no es cierto?, en un acuerdo, en un acuerdo de colaboración y en una homologación judicial. La voluntad de cooperar es con el Ministerio Público. Si es que el equipo especial, a través del doctor Juárez Atoche, le requiere información, pues tendrá que presentarlo. Si es que el doctor Elmer Chirre requiere la misma información, sí, pues, yo no veo el inconveniente. Al final es el Ministerio tiene la voluntad Público de colaborar, de presentar esta información. Así es. Al final es el Ministerio Público y si hay una colaboración, pues es a todo el Ministerio Público o a la institución del Ministerio Público. Procurador Enco, le agradezco por esta conversación, por los datos alcanzados, por la información compartida con nuestro público. Hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Qué ocurrencia. Muchas gracias. Hasta luego. Muy bien. Es la posición del procurador Amado Enco sobre este lío en el Ministerio Público que, como bien decimos, podría entorpecer casos muy graves que, como lo dijimos al principio,